¿Sabía usted que la reparación de celulares, muchos colegas me escriben y me dicen, profesor, lo mío ha bajado mucho considerablemente? ¿Saben por qué está pasando esto, mis queridos colegas? Y ustedes sienten que le ha bajado demasiado. Es porque muchos técnicos solo se dedican a cambiar componentes sencillos como pantalla, batería, pines de carga y cosas como esta. Pero la verdad que cuando usted es un técnico reparador, difícilmente va a pasar desocupado sin trabajo. Un técnico reparador es aquel que da solución a un cliente, no le prende, le tira un error, no le carga, no le da imagen, cualquier situación que se genere en alguna falla de nuestro cliente, usted como técnico reparador le va a dar solución. Pero para poder dar solución usted necesita tener un protocolo a seguir cuando le llegue una falla. Por ejemplo, el cliente, oiga, vean, no me da micrófono, ya lo llevé a 3 técnicos y de esta manera usted también se puede ganar un cliente fiel que va a recurrir a su taller toda la vida y probablemente le va a traer a más clientes. ¿Cómo? Por ejemplo, fue esta persona a 3 talleres con un problema de micrófono, pero en 3 talleres, ¿qué hace el técnico? Micrófono, le cambia la pieza completa, le dice no es, puede ser el flex, le cambia el flex, le dice no es máquina, soluciónelo. No puedo, ya es máquina, hay que cambiarla. Ese cliente va de local en local hasta que llegó al suyo. Usted sí tiene la capacidad y va y le soluciona ese problema. Entonces el cliente va a decir, 3 locales no me le dieron solución, pero aquí me le dieron solución. ¿Usted qué cree que ese cliente dónde va? ¿Va a volver a otro local o va a venir al suyo? De esta manera usted se gana a su cliente fiel y sin la necesidad de bajar precio y caer en esta situación de bajar precio para poder competir en el mercado. Compite con algo diferente que es con reparación, con tu trabajo. Así que hoy vamos a ver un pequeño introducción a un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Es cuando usted tiene un orden de ir revisando la falla que le ha llegado. Por ejemplo, falla de micrófono. El éxito no es cambiar el micrófono, cambiar la lógica, no. Usted tiene que hacer un protocolo, un orden, y el multímetro es su mejor arma para usted hacer un diagnóstico. Con el multímetro empieza a revisar cualquier falla. Entonces vamos a ver acá un protocolo. Por ejemplo, acá tenemos el micrófono. También quiero que usted sepa como técnico esto. Me ha pasado, yo trato con muchos técnicos, gracias a las redes sociales tengo mucho contacto con varios colegas y de aquí saco este análisis y comprendo ciertas cosas de cómo se está comportando el mercado a nivel de reparadores. ¿Ok? Quiero hacer aquí una conclusión. Este es el micrófono más básico que vienen en los equipos, mayormente en los Samsung, que consiste en 3 pistas, esta y la acá. Pero hay otros que vienen Xiaomi y a veces en nuestra localidad no encontramos a este micrófono. Este es un micrófono que viene en los Xiaomi muchas veces. El técnico saca porque le llegó por falla el micrófono, saca el micrófono y cuando se topa con todas estas pistas no sabe qué hacer. Como no encuentra el micrófono exacto, entonces deja que esa reparación se le vaya. Déjeme decirle que con medir un poco usted puede sacar una conclusión. Por ejemplo, que estas pistas suelen ser NC o estas pistas que usted ve así o a veces van acá suelen ser tierra, es decir, esta y esta se unen a esta, serían las mismas. Y el hecho de que usted no lo tenga en otro micrófono no quiere decir que le va a afectar. Al ser estas 2 tierras, un ejemplo que también pueden ser NC, no van a conectar a ningún lado, no las puede usar. Por ejemplo, este micrófono yo cómo lo adaptaría. Yo este micrófono le he hecho incluso ya en el pasado a unos Xiaomi que no encuentro el micrófono y le adapto de Samsung, el que acabamos de ver que es de 3 pistas. Le aíslo esta y solo dejo estas 2 y el círculo acá. Esta le pongo máscara UV para que no se vaya a unir o algo. Y esto trabaja perfectamente. El micrófono trabaja con 3 líneas: tierra, alimentación y datos. La línea que envía toda la información que el micrófono ha captado a su códec de audio. Entonces, esa es una manera de adaptar. Ahora, vamos a ver acá. El micrófono consiste en 3 líneas. Este círculo es el tierra. Esta línea de aquí es la de datos y esta línea es la de alimentación. El micrófono necesita trabajar con un voltaje, con su tierra y con la línea de datos. Muchas veces el tierra se suele perder y solo por perderse ese tierra ya muchos técnicos no le encuentran la falla, pero otros que vienen cambian la lógica y cambian el flex, solucionan, pero nunca entienden por qué, cómo solucioné. Solo cambié el flex, era la lógica. No, resultó que solo era el tierra que se le había perdido y que haciéndole un puente probablemente pudiera haber dado solución a la misma lógica. ¿Okay? Ahora, si yo ya cambié flex, lógica y no me funciona el micrófono, estamos en un protocolo de micrófonos, ¿qué debe realizar usted?
medir la caída de tensión. El multímetro es nuestra mejor herramienta a la hora de hacer un diagnóstico. Un multímetro, de preferencia autorrango. ¿Qué mido con esto? Mido la caída de tensión. Para los técnicos que recién se están familiarizando con esto, la caída de tensión es una medición básicamente de toda la línea, en la que comprobamos si que la línea tiene tres situaciones: línea abierta, que sería OL, no mide, no hay nada; línea en fuga, que sería un valor bajo; a lo que yo llamo fuga agresiva, corto agresivo o corto no agresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una fuga en caída de tensión, el multímetro nos puede dar, ejemplo, 150 milivolts. Pero que cuando es un corto, la misma línea, sumamos que es la misma línea, que en una fuga me da 150 milivolts, pero que la misma línea en un corto me da 0.01 o 0.3 o 0.5, o es decir, lo más cercano a cero. Entonces esto es lo que yo le denomino corto agresivo o corto leve. Cuando es un corto leve es cuando me da 150, es decir, no es un corto ideal, es una fuga, porque me da 150 en caída de tensión. Y un corto agresivo es el que da el valor más bajo a tierra, digamos 2, 1, 3, 5, lo que esté más cercano a tierra, o un 0, 0, 0 total. Eso es lo que denomino así, ¿no? Ahora, primero tengo que revisar que tenga el tierra, si lo tengo. Segundo, que tenga la línea de datos conectada. Esto usualmente no da señal, no quiere decir que esté mal o que esté bien. Ya le vamos a explicar por qué. La línea de datos no suele dar señal o caída de tensión, es decir, si yo vengo, por ejemplo, si yo vengo aquí y mido, obviamente tengo que sacar el micrófono para poder tener una medición exacta. Si yo vengo y mido aquí donde va el micrófono, en esta parte, básicamente lo que estoy haciendo es tomar la continuidad de la línea. Ya vamos a entrar a detalle más después de eso para los colegas que recién se están uniendo, que se están recién iniciando en esto de la reparación. Recuerden que un técnico reparador pocas veces estará desocupado. Siempre mayormente pasamos ocupadísimos con fallas, con equipos, tratando de buscar una solución. Eso nos vuelve diferentes técnicos reparadores con otros técnicos que se dedican a otras cosas, se relajan más, cosas como esas. Entonces, saco el micrófono y en la pista, en el círculo, debe dar tierra. Llevan 3 pistas. La que sigue debe dar una caída de tensión. Esta caída de tensión debería ser de 300 a 900 milivolts. Todo lo que esté en ese rango estará bien. Es decir, puede darte 400, 500, 600, pero todo lo que esté ahí estará bien. Y la otra línea que queda no te va a dar valor. ¿Por qué? Porque esa es la línea de datos. Esa línea sale del micrófono y debe llegar a un condensador que más allá está en serie, y sabemos que el condensador en serie no conduce y por eso no tendremos una caída de tensión, porque el condensador en serie no está conduciendo, no es como una resistencia. Luego de eso, que si tenemos las caídas de tensiones correctas, ya no voy a repetir porque ya les dije que la roja va a dar una caída de tensión, la de datos no, y el tierra un tierra. Si eso se está dando, eso me dice nada más: Aarón pasó la primera prueba. ¿Cuál es la primera prueba? Que si tiene sus conexiones adecuadas. Entonces, ¿cuál es la falla? El micrófono necesita un voltaje. Recuerde eso, un voltaje. Listo. ¿Cuál es el voltaje, Aarón? Ese voltaje suele ser un voltaje de 2.7 volts. 2.8, 2.7 es usualmente lo que se encuentra ahí. De 2.8 a 2.7 volts. ¿Okay? Para usted tomar ese voltaje, ¿qué va a pasar? Usted debe estar grabando un audio. Si usted no está grabando, el micrófono no va a estar trabajando y por ende el voltaje no va a aparecer ahí. Esto es un estándar que se da, que para que ese micrófono le llegue una tensión debe usted estar grabando para que se dé esa orden al PMIC o al componente que le saque este voltaje, porque ese voltaje, de acuerdo al modelo, lo puede sacar el PMIC o lo puede sacar directamente el códec de audio. Entonces, para identificar esto, toca estar pendiente del diagrama, ¿ok? Entonces, necesita estar dada la orden de que usted está grabando un audio para que el PMIC o el códec de audio le saque ese voltaje al micrófono. Entonces, usted graba un audio, mientras graba el audio está tomando el voltaje con su multímetro en modo de voltaje para ver corriente continua, voltaje continuo, no nada alterno, acuérdese de eso. Esto para los técnicos que están comenzando, ¿no? Les aclaro un poco.
Para tomar estos voltajes en celulares lo vamos a hacer con corriente continua, ¿ok? En continua, no en alterna. Va a aparecer 2.7, 2.8 volts cuando esté grabando. Si sí está grabando y le llega ese voltaje, quiere decir que el problema no es de voltaje, pero que su micrófono le falla y es por otra situación. Acá hay otra manera ya de descartar, ya descartamos esa línea de ahí, la de alimentación, y nos toca ahora descartar la línea de datos. Esta hay una forma de hacerlo con osciloscopios, viendo una onda, una frecuencia, un ritmo, pero asumo que como estás comenzando todavía no sabes manejar osciloscopios. Si te has quedado viendo este video es porque todavía no sabes ni hacer un diagnóstico, entonces no te voy a hablar directamente de osciloscopio. Ahora, hay una forma de hacerlo y es la siguiente. Del punto del micrófono, usted tiene que abrir un diagrama, hay varios diagramas gratuitos por ahí en la red, y analizar la línea de datos. Esta es la línea que lleva toda la información que el micrófono captó para el códec de audio, que la procese y la vuelva una información digital y de esta manera pueda enviarse por cualquier medio, ¿ok? Ahora, la línea de datos que capta el micrófono, toda esa información, es esta de aquí. Tiene el término out o de salida en el diagrama, out o salida. Esta es la alimentación llamada mic bias, es la alimentación para el micrófono de 2.8 volts, el tierra, y aquí tenemos la línea out, que es la línea de salida. Como no tenía fisura, es decir, ojo con lo de acá, la línea, como no va a dar caída de tensión, pudiera estar fisurada, pero hay una forma de revisar eso. Al menos si yo lo hago de esta manera, tomo continuidad del punto del micrófono hasta un condensador que está a la entrada del códec de audio para ver que la línea no se me haya fisurado. Entonces yo tengo que seguir el diagrama y es esta. Y sería esta línea, sub mic P, esta línea de aquí, miren, viene a este condensador. Entonces de aquí al micrófono debería haber continuidad. De aquí al micrófono, a la pista que no me daba caída de tensión, debería dar continuidad. Y si sí da, está correcto, no hay fisura, no hay pérdida en esa línea. Y lo otro me toca pasar, esto es un condensador, del otro lado del condensador debe darme una caída de tensión normal. Si me da un tierra o me da una línea OL o alterada hacia arriba mayor a 2000, el problema no digo que sea el condensador, el problema es que se ha fisurado la línea o se alteró del lado del códec de audio, el circuito que procesa toda esta información, y por eso no está trabajando lo que es el micrófono. Ahora, si del lado del condensador sí hay caída de tensión, entonces yo pudiera tener una falla dentro del códec de audio, ¿ok? Entonces yo me voy al códec de audio. Bueno, aquí tenemos a un códec de audio que está dentro del PMIC. Este es un modelo antiguo, este es el PMIC de un J7 2016, si no me equivoco. Sí, aquí está J7 2016 y el códec de audio, todas las líneas me llevan aquí al PMIC. ¿Por qué? Porque el códec de audio está dentro de él, del PMIC. Por eso cuando hablamos de que la alimentación la puede hacer el PMIC o el códec de audio, es porque estamos hablando de que el códec probablemente está dentro del PMIC y por eso todas las líneas van a ir al PMIC, porque ahí está el códec. ¿Ok? Esos son modelos más antiguos. Ahora, en modelos más recientes, por ejemplo, entonces, miren, el códec de audio ya viene por separado. Viene muy cerca del CPU porque al estar procesando toda esta información tiene muchas líneas de datos y se requiere una conexión muy cercana. Ahí, para que no haya alteración, no haya ruido en la línea, siempre va a ir cerca del CPU. Pudiera ir aquí al ladito o en la parte de atrás, y así es como se maneja. Si yo asumo que ya tengo mi falla en el códec de audio, yo como técnico reparador, ¿qué hago? Hay dos formas de hacerlo. Yo les voy a explicar la mía. Llego a una conclusión de que tengo el voltaje, tengo la alimentación, tengo todo. Me funciona el micrófono. Asumo que pudiera ser el códec de audio, lo saco y lo reemplazo. Si sigue el problema, ahora sí lo saco y empiezo a revisar. Lo primero, líneas de datos, que toda la conexión, es decir, cuando ya bajo el circuito, esta línea de aquí, todo lo que tenga que ver con el códec, y bueno, esto aplica para todo. Cuando tengan falla de micrófono, de parlante, de lo que sea, usted nada más hace un seguimiento y va a ver.
Entonces acá hay otro protocolo en el que va a revisar varias líneas de datos, de comunicación. Ojo con lo de acá. El códec de audio también necesita alimentación, al igual que el micrófono. Entonces también pudiera ser que, recuerda que en este caso, el códec de audio tiene líneas de datos con el CPU, tiene alimentación para él. Entonces si una línea de estas está fallando, usted pudiera tener varias fallas de micrófono. ¿Qué toca hacer? Levantar el circuito, empezar a revisar pad por pad que no tenga una fisura, revisar que todos los voltajes le lleguen al códec y lo alimenten, porque si un voltaje no llega, el códec no se va a encender, no se va a generar una señal en una parte de él y por ende no va a generar una función, digamos en este caso, que pudiera ser dejar al micrófono, si no le llega a él una señal del CPU, por ejemplo, oiga, el usuario quiere grabar un audio, no le llega, entonces el códec nunca va a saber qué debe hacer, es decir, nunca va a saber que llegó la hora de alimentar al micrófono, de tomar atención a él, porque no le llega esa información. Entonces pudiera ser el códec fallando o las líneas o una línea de datos con el CPU. Entonces, en el próximo, esta es una introducción nada más, no les voy a tomar más tiempo. En el próximo video vamos a ver más a profundidad de cómo se comporta el códec con el CPU, cómo va a interpretar una señal, si está buena o mala, y vamos a profundizar un poco más en esto. Recuerden que también vamos a iniciar con una capacitación virtual el día lunes, un curso de protocolos donde vamos a estar viendo exactamente estas situaciones en protocolos varios y comunes. ¿Cuál es este protocolo varios y común? Llega el cliente, oiga, no me da imagen, oiga, no me da audio, no me carga, el teléfono no agarra Wi-Fi, no agarra Bluetooth, da imagen pero no tiene luz, da táctil, pero cualquier situación vamos a estar viendo en este curso de protocolos fallas comunes. Ya sabes, si usted quiere participar con nosotros en un curso virtual, por aquí arriba está la información, el enlace que te llevará a mi WhatsApp para que pidas información. No te quedes fuera, va a estar interesante y todas las clases van a quedar grabadas para que usted las vuelva a repasar 1 y 10.000 veces hasta que capte toda la idea y pueda dar un mejor servicio en su taller, dar una mejor atención a la hora de repararle celulares a sus clientes. De esta manera tendrá clientes todo el tiempo, no va a estar careciendo de clientes. Ya sabes, te invito a mi capacitación virtual de protocolos para técnicos reparadores y que puedan dar esa solución de una manera fácil. Saludos a todos y que tengan un excelente día.